Bienvenidos a nuestra 13 lectura conjunta, Las medias rojas de Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán es como nuestro talismán en el blog, Lo que ocurre mientras esperas. Empezamos con ella, esta aventura, y después de un año, pues continuamos con ella. En este caso, por el primer centenario del fallecimiento. Emilia Pardo Bazán, resumiendo, pues fue una noble, novelista, periodista, feminista, ensayista, crítica literaria, poetisa, dramaturga y conferenciante española, introductora del naturalismo y del movimiento realista. Fue precursora en sus ideas, además, acerca de los derechos de las mujeres y del feminismo. Reivindicó la instrucción de las mujeres como algo fundamental y dedicó una parte importante de su actuación pública para defenderlo. Y bueno, pues conocemos entre sus obras más conocidas Los Pazos de Ulloa, pero hemos elegido para esta lectura Las medias rojas. Y le doy paso a mi compañera Victoria. Bueno, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este domingo soleado y caluroso. Y vamos a ver de qué manera entre todos desgranamos este relato tan breve como jugoso. El tema, siempre pregunto el tema, en este prácticamente brilla por sí mismo y se responde él solo, porque desgraciadamente está demasiado actualizado y bueno, pues también es interesante ver un poco el contexto de antes, el contexto de ahora y todas aquellas ideas que entre todos podamos ir añadiendo y viendo y descifrando dentro de esta enmarañada historia familiar, doméstica y con este resultado que ya entre todos lo analizaremos desde nuestro punto de vista. Dicho esto, cualquiera de vosotros que quiera decir su primera impresión o lo que vea pertinente. Yolanda, ¿te apetece empezar? Sebastián. Bueno, pues a ver, a mí desde luego el relato me ha parecido muy fuerte. Como dices tú, es un tema muy actual, la verdad, por desgracia, pero el relato es muy fuerte y yo creo que es el lenguaje, la forma en cómo está escrito, con un tono tan desgarrador, ¿no? Y tan descriptivo, lo que más, no sé, cómo te remueve por dentro. Sí, efectivamente, la forma, no solo lo que ocurre, sino el cómo es descrito. De hecho, como ha dicho Rubén, Emilia Pardo Bazán era una de las precursoras del naturalismo y el realismo, y una de las bases de esa corriente literaria era mostrar las costumbres y reflejar el modo de hablar, incluso de las comidas, como aquí veis, incluso te dice qué es lo que está cocinando, cómo enciende el fuego, qué artilugios tiene en la cocina, cómo viste. En realidad es esto, toda esta descripción es fruto de ese naturalismo y esa denuncia, entre comillas o sin comillas, que hace ella de lo que está pasando, pues contando con todo lujo de detalles el día a día en este caso de esta familia en Galicia. Bueno, ¿alguna apreciación más? Sí, a mí me parece que es muy importante el escenario, como comentas tú, ¿no? Porque se desarrolla en un único lugar, en una habitación, en la cocina, y la verdad es que es un escenario muy pequeño, pero está todo tan bien descrito y juegan el papel tan importante que juegan los colores también, ¿no? Que luego, bueno, ya hablaremos más adelante también. Los colores, el rojo, ¿no? El gris, no sé, el negro. Son colores muy potentes en el relato. Pues sí, los colores ya, como tú dices, ya los iremos viendo. Luna, ¿quieres hacer alguna apreciación así a priori? Si abres el micro.
Bueno, cariño, que ya sabes que estoy de principiante. Que Venga, la pues lectura... solo esta vez. Luego ya cuando tú quieras. Gracias. Vale, vale. Ahora no te escuchamos. He dicho que no quería aportar nada. Que... Ah, vale. Es que no me había enterado bien. Bueno, pues Vale. cuando quieras. Sebastián. Venga. Bueno, Sebastián, vamos dinos tu allá. punto de vista. Vamos allá entonces. Vamos a ver, a mí el relato este me sitúa, pues eso, en Galicia, La Coruña, donde es ella, ¿no? Particularmente. El narrador, yo creo que es tercera persona omnisciente, me parece. Correcto. Sí, va bien. Y entonces, pues yo también veo ahí, pues, a un terrateniente con su cortijo y Hildara y Clodio, pues son los caseros habitualmente. Al estar en un cortijo apartado de la civilización, pues la cultura, tanto por parte de la hija o del padre, brillan por su ausencia. De hecho, Emilia Pardo Bazán lo que hace en el relato es emplear prácticamente el lenguaje y el argot labriego. Prácticamente hay un montón de palabras sacadas de ahí. Y a partir de ahí, pues también veo que la violencia de género, la violencia doméstica que tienen ahí en este cortijo, parece ser que es como una tradición, porque la prima de Hildara también la sufre por parte de su madre. Entonces parece ser que esto lo tienen como una tradición y la siguen así habitualmente. Y a partir de ahí, pues también veo pues, a un hombre de avanzada edad, que le quedan 3 telediarios y medio, y por parte de, con tal de que no se vaya su hija de su lado y tenga pues una vida mejor, tenga otras aspiraciones, pues lo que hace es ensañarse con ella brutalmente, pero vamos, sin control alguno, porque ahí menciona el ojo, la nariz, cicatrices, bueno. O sea que Estás describiendo lo que hemos leído, pero ahora sí, vamos a ir desgranando un poco también las partes, Sebastián. sí. ¿Qué te parece? Yo quería apuntar que en esta época, pues sí, refleja ese lenguaje coloquial vulgar, pero sobre todo porque no tenían acceso a una educación. Claro, Entonces claro. utilizaban el lenguaje propio, el que aprendían de su propia familia. No tenían esa amplitud de vocabulario que podría tener otra persona que hubiera tenido en ese momento acceso a libros, a cualquier educación. Sí, si al estar en un cortijo, pues estaban aislados prácticamente de la civilización y de todo. Claro, hay que pensar que allí en Galicia la población era y es muy diseminada. Hay más aldeas y más Claro, casas aisladas que núcleos urbanos, que sí que los hay, están las provincias, hay grandes ciudades, pero no podemos olvidar a esa Galicia rural enfrentada a las grandes orbes que sí, que tienen maneras de vivir diferentes. Y además se sumaba, ya que en el campo, en las zonas rurales, no había muchas esperanzas, porque había cierto determinismo, que también es lo que está diciendo Emilia Pardo Bazán. Si naces pobre, te mueres pobre, es lo que está diciendo. Entonces es un poco conforme nazcas vas a morir, que también eso se llama el determinismo y está también presente aquí. ¿Cuál es el único punto de luz que ve la protagonista? Pues irse a las Américas. De hecho, la inmigración en aquellos momentos, bueno, durante muchos siglos, ha sido pues una vía de escape para buscar otra vida mejor o por lo menos intentarlo, porque aquí, por ejemplo, ahí describen como que las monedas van rodando solas por el suelo, es decir, también ese viaje está idealizado totalmente. Aquí viven en unas circunstancias lamentables, agravadas todavía más si eres mujer,
y ella en algún momento pone que las monedas van rodando por Sí, el suelo y solo tienes que agacharte para cogerlas. pone el oro rueda por las calles. Claro, entonces era su idealización esa. Luego también, volviendo al inicio, vemos la descripción de un poco también de los colores, como decía Yolanda, de ese tío Clodio oscuro, con las uñas que está picando el tabaco. Y sin embargo, ella, aunque viene de trabajar, se atusa el pelo y está preocupada por su aspecto físico, porque ella no quiere estar haciendo eso. Y de hecho, choca mucho que ella esté haciendo incluso labores de hombre, porque ella trae la leña, hace la comida, es un poco, bueno, el padre no sabemos qué edad tenga, pero es que ni la mira al entrar, la ignora totalmente, porque dice, venía de merodear en el monte del señor amo y el tío Clodio no levantó la cabeza, o sea, ella era un poco más que un animal de carga en esa familia, no desempeñaba un papel importante, sino de, pues eso, de un trabajo duro y nada, y él a fumar y a mantener el orden, porque al final es una relación de poder lo que estamos viendo aquí. Y es una relación que también se perpetúa en la familia, porque también habla de los malos tratos que recibe su prima por parte de la madre, que le deja la frente marcada porque le da con una criba. Efectivamente. Que Sí, son un poco, pues es un poco el destino de estas jovencitas que vivían y que viven en las aldeas, pues eso, de provincia de Galicia o de Asturias, incluso de aquí del País Vasco antiguamente en las aldeas, en Extremadura, no sé, pues en las urdes. Son aldeas, pues bueno, donde se dan esas cosas, ¿no? Y Sí, las chicas estaban destinadas, pues eso, a cuidar al padre o a la madre y quedarse aquí también en los caseríos, pues aquí pasaba lo mismo. Las mujeres, la mujer, una de las chicas se tenía que quedar en el caserío para cuidar a los hermanos o a los padres o para hacer el trabajo de la casa y llevar, pues llevar un poco la organización doméstica, porque ¿cómo le van a dejar salir? Claro. claro, es que si se les va, pues ya se desgobierna en los Claro. planes los que tenían preparados para ella. Completamente ninguneadas, pero fíjate, Sí. por ejemplo, como decías tú, que está totalmente ignorada por el padre, que ni la mira cuando pasa, pero sin embargo, cuando se agacha y le ve las medias, entonces es cuando reacciona y dice, bueno, a ver aquí esta qué sí, hace o qué deja de hacer, ¿no? sí, sí, Claro, porque es como un Claro, detalle de decir, esta se me va, esta se me sí, va. sí, claro. Y luego también le echan cara que eso su madre nunca tuvo, porque dice, ya te cansaste de andar descalza de pie y pierna, como las mujeres de bien, ojo al dato, como las mujeres de bien, ya le está diciendo que condenada, ¿llevó medias alguna vez tu madre? Y no sé cómo tú, que siempre estás, dale que tienes con el cacho de espejo, toma, para que te acuerdes. Y ahí le da el primer golpe. Es decir, aquí el inmovilismo, el control, esa resistencia al cambio, ese castigo, que es un castigo para controlar. Y es las relaciones sociales y el sistema patriarcal aquí están, pues eso, manteniendo una tradición que no le permite a esta chica, pues ni siquiera soñar o aspirar a una vida mejor. Sí, pero lo de las medias, lo que le dice también en tono amenazador, que nacen los cuartos en el monte. Y claro, y ya le dice ella que no lo ha sacado de ahí los dineros para comprárselas, que ha sido vendiendo unos huevos al abad o algo de eso, me parece. Sí, pero ahí ya un poco, al final acaba ya Al abade. inventándose un poco, sí, pero ahí ya está echándole ella como un poco de mentirijilla, una mentira blanca, Sí, como dirá en inglés, a white lie, eh, para,
para justificar que tenga ese dinero, o sea, esas medias. Lo que pasa es que luego por ahí, cuando habla del gancho, da la sensación de que le pagaba el gancho, era el gancho a ella. Entonces, pues podemos llegar a unas conclusiones un poco diferentes. A lo mejor es que pedían favores, no sé. Claro. el final tampoco es muy con el gancho. Ahí lo deja también abierto porque, claro, conocemos el final que ha escrito Emilia Pardo Bazán, que era pues la violencia de género total que tenía este hombre con su hija. Pero lo del gancho, pues también tenía su parte buena y su parte mala. Podía ser que el gancho fuera con fines buenos y realmente pues ella estuviera esperanzada a una vida mejor, a otro mundo, evolucionar y ser algo en la vida, o podía tener la cara mala, que el gancho fuera con fines maléficos y le esperase un futuro igual o peor que el que estaba viviendo al lado de su padre. Entonces eso está abierto ahí un poco. Sí, a ver, es que era un poco ir a la aventura. Yo he estado mirando Claro, en una página que se llama fundaciondirecta.org, que es del Ministerio. Hay como una edición, un libro digital, La inmigración española en América, historias y lecciones para el futuro. Bueno, está bastante bien y da muchísimos detalles de la historia de la inmigración de España a América. A ver, había una serie de una reglamentación que se ha ido cambiando a lo largo del tiempo y luego también habla de los problemas de la gente que se falsificaba papeles o de aquellas personas, había también trata de blancas, en el siglo XIX también había. Entonces, pues cabía la posibilidad de que te engañaran, pero también cabía la posibilidad de que estuviera siguiendo todos los pasos. De hecho, también he leído que para irte a América, si eras mayor de 25 años, tenías que necesitabas una documentación, bueno, si eras mujer. Y si tenías menos de 25 años, te tenía que dar una autorización tu padre, o si estabas casada, tu marido. Entonces, bueno, siempre es que no era tan fácil para una mujer irse. Igual, si veía que no iba a tener esto como conjetura, si su padre nunca le hubiera dado el consentimiento, pues a lo mejor ella tenía que andar con personas ya no tan legales, o incluso aquí también ahora estoy recordando que le dice que ya ha cumplido la mayoría de edad. sí, No, no sí. sé dónde lo... O está por cumplir. O sea, Mira, Está a mira, punto mira. de cumplir. está a Sí, punto de y cumplir. tanto más defendía su belleza. Hoy, que se acercaba el momento de fundar ella un pequeño porvenir, cumplida la mayor de edad, libre de autoridad paterna, la esperaba el barco, ¿vale? Entonces, en este caso, estaba esperando a la mayoría de edad, que por Por ahí. aquel entonces, no sé si estaba en los veintitantos, no sé si a los Creo que 25, 21 me parece. Sería Sí, 21. no sé, sería 20, 21. Sería 20 y 21. algo. Entonces, pues eso, pero... Y luego, bueno, las condicionantes para poder irte eran bastante importantes. Entonces, bueno, aquí es que se junta una amalgama de una vida rural, el patriarcado, presión, su afán de ella de ser femenina, porque al final unas medias son algo femenino. Y rojas. Y rojas, eso podrían ser color carne o negras como de luto, pero no No, pero rojas. ahora vamos con ese tema. ¿Con qué tema? ¿Con el de las medias o con el de los colores? Sí, de los colores y las medias rojas también. Venga, pues, y por los colores. Vamos a ver, las medias rojas, yo creo que es simbolismo de libertad y esperanza. Entonces, yo creo que por eso se las pone. De otra forma también, el fuego es esperanza y porvenir. Fuego, allí, o sea, la llama que está avivada y todo esto, entonces es como, pues eso, pues tener un porvenir y demás. Y luego, si vamos al tema de la humareda, pues también tiene su significado y su simbolismo. Eso significa, pues, la maldad de una sociedad dominada por hombres. Entonces, Mm, ahí en la humareda de color acre se define, claro, representa el oscuro, el lado oscuro. Yolanda, También, sí, Yolanda.
Ah, mira, levanta la Bueno, mano. sí, bueno, a mí no sé, a mí me parece que las medias, o sea, que utiliza el color rojo en las medias, porque, claro, el rojo es un color que destaca mucho, pero yo creo que también tiene como una connotación sexual, ¿no? Es como que le llama mucho la atención al padre de que, no sé, porque él se da cuenta cuando ella se agacha, o sea, cuando le ve entre las sayas el color rojo. Entonces yo creo que tiene más una connotación sexual más que de libertad. Y luego yo creo que en ella también es un poco una provocación, ¿no? De ponerse algo que estaba como, sería a la última, o sea, sería algo como muy novedoso, sería algo muy arriesgado. Y ella pues se enfrenta a eso precisamente, poniéndose las medias. Para mí es como una provocación que a la vez tiene como una connotación sexual para su padre. Creo que tiene como dos visiones. Por un lado, lo que ella puede interpretar como algo, bueno, como algo moderno en aquella época, algo que se atreve, porque además ella es una mujer que le contesta, o sea, que le contesta a su padre, o sea, no es una mujer en principio sumisa, acata lo que le toca, pero bueno, pero no es sumisa, ella se pone las medias porque le da la gana ponerse las medias, porque ha ganado ese dinero y las elige además de ese color, yo creo también con un poco de provocación y porque es algo moderno. Y yo creo que el padre lo ve más como una connotación sexual que, bueno, que puede llevar a tener problemas a su hija. Y la quiere, pues eso, pues como una mujer de bien, pues eso, sumisa, calladita, recatada. Un poco, bueno, yo lo veo un poco por ahí. Sí, pero yo creo también es que se estaba preparando para, como decía, que iba a embarcar, que ya lo tenía pagado prácticamente el viaje. Entonces, el ponerse las medias, arreglarse el pelo, yo creo que iba también todo un poco encaminado ya al embarco. Ella, yo creo que como ya tenía cumplida la mayoría de edad, pues un poco ya es como decir, va, pues ya que me diga lo que quiera. Claro. Y sí que se envalentona ahí, pero claro, él luego también dice en algún momento, bueno, el narrador dice, fue un instante cuando ya le ha pegado en el ojo, le ha golpeado en la cara, le dice, la hubiese matado, fue un instante de furor en que sin escrúpulo la hubiera matado antes de verla marchar, dejándole a él solo, viudo, casi imposibilitado. Es un acto también de, Sí, claro. pues Que está, de control de egoísmo y de a, todo, a ver, porque no se quiere ir. si viendo las lesiones que le ocasionó, pues yo creo que estaba dispuesto a todo con tal de que no se fuera. O Y sea que además, si tenía que sí, llegar al final, como dice, que incluso lo hubiera matado, pues hubiera llegado a ese final. claro, cualquier cosa menos que se fuera. Y de hecho también se ve mucha diferencia, no solo de poder, sino de físico. Porque, por ejemplo, cuando describe cómo ella se cubre la cara y él le dice, con el cerrado puño hirió primero la cabeza, luego el rostro, apartando las medrosas manecitas, utiliza un diminutivo, manecitas. Entonces vemos ahí también la diferencia de fuerza física. Entonces, pues es que es un enfrentamiento desigual e injusto, porque ella solo quiere irse a buscar una vida mejor. Y él dice, aquí el narrador nos dice que el padre no se quería ir, comprensible a lo mejor también, pero es que tampoco le deja a ella ninguna opción. Y de hecho, es que le destroza, no solo le destroza la cara, le destroza el porvenir. Su belleza para ella era como una vía de escape, era un billete. Su belleza en realidad era un billete. Claro, Por por eso eso, siempre defendía su belleza. por eso te comentaba antes lo del gancho, que se la iba a llevar. Claro, se la llevaba si era válida. O sea, si tenía la belleza, si estaba perfecta, se la llevaba. Y si ya tenía cualquier cosilla, el gancho, pues ya no la quería. Por eso digo que había que ver los fines que tenía también ese hombre. No, pero no solo sería a nivel personal, sino a nivel legal, porque a lo mejor cuando llegaban a los barcos a América, no os penséis que era llegar y ya te ponías en el país, te tenían que meter en un sitio de cuarentena, te revisaban los médicos de arriba abajo y de abajo arriba, con instrumentos bastante desagradables, te miraban los ojos, te miraban todo
y si tenías algún síntoma de no estar saludable, ya no valías para trabajar y te mandaban otra vez a tu sitio de origen. Entonces tenían que estar muy seguros de mandar a gente sana. Si enfermaban por el camino, pues bueno, pues ya verían. Y mucha gente también, no hay que decirlo, pues moría en el trayecto. Entonces el tema de la salud, si ya sales aquí con algo, eres débil. Imaginaros aquí, tuerta, ya estás discapacitada, ya no puedes ejercer muchos trabajos, ya no sirves. Y bueno, también quieren con la dentadura entera, completa, porque es un síntoma también de salud. Y entonces no es cosa que el gancho no la fuera a rechazar, es que los que la rechazaban eran pues las normativas tan duras de ese momento. Porque ponían los que iban allá van, han de ir sanos, válidos, y las mujeres con sus ojos alumbrando y su dentadura completa, porque es un síntoma de salud. Y además, si no vas completa, pues no puedes luego tampoco allí procrear y más cosas. Es que al final es un poco eso, hacer una colonia Sí, para elegir el un sitio, ¿no? poco de selección. Sí, Pero de yo hecho, en Nueva York, por ejemplo, en Staten Island, donde está el Museo de la Inmigración, se ve clarísimo cómo tienen que pasar unos controles médicos, no solamente de documentación, sino unos controles médicos muy, muy, muy exhaustivos. Y en las películas se ve también muy, muy bien cómo las mujeres se pellizcan las mejillas para estar un poco más sonrosadas, para se meten más ropa pues para parecer un poquito más, pues eso, más corpulentas o más gorditas, porque claro, durante estos que iban metidos allí en barracones de aquella manera, pues claro, mal comiendo, un viaje que duraba muchísimo tiempo, llegaban en unas condiciones lamentables. Entonces, luego tenían que pasar, pues eso, unos controles que no siempre les daba acceso a llegar al propio territorio americano, porque primeramente les atendían fuera en la isla y entonces si no cumplían los requisitos, como dice Victoria, les volvían a mandar de vuelta. Sí, pero Sí, era ir en busca del sueño americano. A ver, Sí, el sueño claro. americano era una vida mejor. No sé si es una afortunada o no es desafortunada esta comparación, pero un poco es el problema que tenemos con sí, el tema de las pateras y Eso la es. inmigración. También es un tema importante. sí, Y pero también. Ahí es donde quería yo tocar el tema, porque están desesperados y te vas y te dicen que allí es la tierra de leche y pan y estar desesperado y dices, mira, pero ¿qué va a haber peor que esto? Sí, pero también puede ser como está pasando la situación actual de las pateras, pero también con lo que está pasando con los propios españoles que tienen que irse al extranjero pues para sobrevivir, porque mucha gente pues se va, por ejemplo, a Alemania o se va a Reino Unido para trabajar como enfermeros, como médicos, etcétera. Se tienen que ir pues para tener algo en la vida, porque aquí en España no se le da la oportunidad que se le debe de dar. Los profesionales actualmente, pues muchos se tienen que ir, muchos investigadores, muchos científicos se tienen que marchar. Y yo creo que más o menos es esa emigración que la gente se iba para buscar un futuro mejor. Si aquí en España no tienen eso, pues se tienen que ir, se tienen que buscar la vida. Entonces, pues eso, que ahí se iban a las Américas pues para disfrutar de una vida, entre comillas, mejor, porque sabemos luego a lo que iban, pero intentaban que fuera mejor. no, pero entonces lo que estamos diciendo, por ejemplo, si te vas de aquí de España y te vas a otro país y te hacen estos controles, te dicen, bueno, pruebas médicas, a ver la Claro. salud que tienes, y ahora todos estos que vienen en pateras vienen aquí a España, eso, las pruebas ninguna, prácticamente todos los que vienen en patera están trabajando en los invernaderos ahí en Almería y en todas las zonas esas. Sí, pero más que nada nos referimos, ya no nos podemos meter más en profundidad en este tema, pero Ya, más ya, que ya. lo que queremos decir es qué desesperación, qué grado de Claro. desesperación Claro, tienes, porque por ejemplo lo que ha dicho Rubén también de que ahora también emigramos sí. a otros países buscando una vida mejor, ahora vas, te sacas tu billete de avión, estoy hablando de lo Sí. estándar, estás apurado económicamente, tienes unos estudios, tienes una carrera, te sacas un billete de avión, te vas y luego allí que Dios te ampare un poco. Y si te va mal, pues a lo mejor tus padres pues te pueden pagar otra vez el billete o tú que te vayas con un poquito de reserva y si no te va bien, vienes. Pero que estamos hablando de un viaje intercontinental
en muy malas condiciones y en el que incluso el trayecto es una cosa insegura, primero porque no está regulado y te pueden engañar, y luego por las duras condiciones de viajes que no sé cuánto tiempo durarían, pero a lo mejor son semanas y semanas. Sí, en No lo sé. barco, pues tú verás. Y viniendo un poco también al tema este de la inmigración a América, me estoy acordando de Susanna Moody, que fue una inglesa, una mujer que no vivía mal en Inglaterra, se casó con un hombre de clase media también y se fueron a Canadá. Y cuando ella llegó a Canadá empezó a escribir un diario en el que recomendaba a los ingleses que se venían a Canadá buscando una vida mejor y todo aquello que iban diciendo los viajeros y los informadores, decía que no era tan bonito, que por ejemplo el clima era muy diferente y que mucha gente moría durante el primer invierno. Y más ella al principio que estuvo en mitad también de la nada. Incluso en sus diarios pues comenta el desembarco y las enfermedades y un poco el sueño americano, bueno, en este caso iban a Canadá, por el continente americano, pero iba a Canadá. Y ella escribía en su diario que si iban las familias a Canadá, intentaran volverse antes de que se les agotara el dinero. O sea, era dura la decisión, era duro el viaje. Y cuando llegabas allí, era tanto y más duro porque no tenías una manera de ganarte la vida. Incluso también mostraban el tema de los objetos. Si alguien tiene un abrigo que tú no tienes o algo, pues estaban pendientes de a ver quién, pues un poco de rapiña también, porque estaban desesperados. Sí. Claro. Entonces ella lo reflejó. Luego Margaret Atwood, la que escribió el cuento de la criada, pues también hizo poesías, hizo como una versión de las poesías de los diarios de Susanna Moody. Y también allí, por ejemplo, Susana se le murió un hijo también, lo enterró allí, pero nunca se sintió de allí. Entonces es que el tema de la emigración, pues es que tiene muchos matices, todos son muy duros, pero que sí que tienen idealizada esa tierra de leche y pan, que se iban allí. Luego no era tanto, pero era, mira, aquí estoy fatal, esto no voy a seguir siempre igual, voy a probar suerte. Luego la suerte pues muchas veces no era tal. Pero es que el relato lo estamos situando en 1914 y de lo que has comentado antes también de la trata de blancas, Victoria, han pasado 100 y pico de años y prácticamente sigue existiendo. O sea, a día de hoy, con un nivel de cultura más alto, más conocimientos, se sigue dando la trata de blancas, porque claro, a un montón de, tanto mujeres, se puede dar en mujeres y en hombres también. Te ofrecen un contrato de trabajo, te ofrecen esto, te ofrecen lo otro, no sé qué, vente para acá, y cuando llegas al país de destino, te encuentras de todo menos lo que te han prometido. Ya, pero bueno, es que hay cosas que se regulan y luego hay otras pues que te engañan y siempre se aprovechan de los más desfavorecidos y Y, los de los más débiles y de los que no tienen dónde agarrarse. y, Entonces, y, bueno, y lo lamentable es eso, que después de 100 o 120 años después se sigan dando estas cosas. es que Todos los temas de los que trata el relato se repiten. Claro, claro, al día de hoy dice, bueno, que se ha evolucionado en la sociedad. Sí, con mucho más conocimiento, mucho más de todo, pero se siguen dando los casos. esto lo que da la sensación es que como si viviéramos en un bucle y, y siempre son los mismos problemas humanos, pero también siempre partiendo de la base de la ejerción del poder, de las relaciones de poder. Al final siempre hay alguien que manda, alguien que hace unas reglas para todos, luego hay quien las cumple y quien las incumple, quien las sufre, quien, no sé, es un poco... Sí, es que tiene este relato, si os dais cuenta, es una vez más comprobamos cómo en una página se pueden decir tantas cosas y tan profundas, y las que dice y las que insinúa. Por ejemplo, también en cuanto, ¿qué era lo que iba a decir antes? Bueno, es que más o menos, yo creo que hemos tocado todo. Feminismo.
Sí, el movimiento realista, que ya lo mencionamos al principio, pues eso, fija la atención en estos problemas sociales que hoy realmente los tenemos igualmente. La violencia de género, la inevitabilidad del destino, la pobreza, porque todos los temas siguen existiendo. El futuro de la gente joven, que bueno, no tienen un futuro muy halagüeño, que digamos. Y todos los temas que toca Emilia Pardo Bazán los podemos asemejar a lo que está pasando hoy en día. O sea, Sí, actualmente. actualmente no hay distinción salvo por el salto a lo mejor económico y la sociedad, lo que ha avanzado la sociedad, pero luego realmente estos temas, en lo que concierne a esto, seguimos igual. Luego hay otro tema que lo hemos tocado un poco, lo hemos tocado de lado un poco, son las expectativas que los padres depositan o depositamos en nuestros hijos. Esas expectativas que algunas veces te marcan tanto el presente y el futuro, que son al final un condicionante importante y que te pueden, pues, llevar por un camino que no quieras. No hace falta que haya una violencia física, no hace falta que haya un poder ejercido a la fuerza, pero sí que algunas veces la presión emocional, ese no querer fallar a los demás, es que mis padres esperan esto de mí, pues muchas veces también está muy presente en la actualidad. Incluso hay gente que ya sabéis que estudia cosas que no le gustan simplemente porque es el sueño de sus padres o piensan que no se van un poco dirigidos y ese tema de las expectativas de los padres hacia la segunda generación pues también tiene muchas migas. Hombre, yo creo que hay menos gente ahora, sí. Yo creo que a la hora de estudiar y esto los dejan un poco. Los pueden orientar, pero decirle, no, tú tienes que hacer medicina o tienes que hacer derecho. Yo creo que eso hay pocos Pero, padres que se lo dicen ya, ¿eh? pero en la parte rural, ya te digo yo que, por Sí, ahí ejemplo, de la sí, zona que yo conozco, siempre te están presionando, pues haz esto porque tiene más sí. salidas, pues haz lo otro porque yo creo que te va a ir mejor. Y no sé si en las ciudades pasará lo mismo, pero ya te digo yo que en las zonas rurales siempre están muy pendientes de ti para que hagas algo que vaya a tener más salida, aunque no te guste, aunque luego no lo saques adelante, porque yo conozco casos en los que los padres han presionado para que hagan ciertos estudios y luego no han sido capaces porque es algo que no les gustaba. Pero eso se ve mucho, mucho, mucho en las zonas rurales y es lo que yo creo que también Emilia Pardo Bazán ha intentado reflejar. Como decía Victoria al principio, si naces pobre, pues lo más propio es que mueras pobre. Bueno, Y ya está. Lo que se trataba de reflejar en esas zonas tan pobres, en esas aldeas de Galicia, pues yo creo que era eso. Básicamente, que no tenías acceso a nada más porque te íbamos a presionar a que hicieras lo que nosotros queríamos. ¿Los padres qué es lo que querían? Pues directamente que estuvieras al cuidado de la casa, que estuvieras atendiéndolos a ellos. Y ahora pasa lo mismo, pero con los estudios. Con los estudios te van orientando, te van presionando a que hagas algo, que realmente es lo que ellos prefieren, pero no es lo que tú quieres. si es que hoy en día los padres, si por ejemplo tienen un trabajo, por poner algún ejemplo, sin discriminar a ninguna profesión, albañil o minero, pues lo normal es que si tienen unos hijos, no quieran que sean mineros o albañiles, que sean algo, pues, que Algo tengan un más que trabajo ellos, mejor, que claro. tengan algo más. Entonces Sí, la mayor parte de los padres pues lo que quieren es lo mejor. Luego lo que estamos diciendo, si los intentas presionar, oye, que tú tienes que ser esto, tú tienes que ser lo otro, es que si tú le intentas meter presión y tu hijo no puede tirar de la carrera que le estás diciendo que tiene que hacer, pues entonces lo que hace a lo mejor es demoralizarlo, dejar todos los estudios y no tener nada. Entonces lo que tiene que hacer es realmente lo que le guste dentro de 3 o 4 opciones que sí, pueda. pero el tema de las expectativas va más allá, porque por ejemplo también con el cuidado de las personas mayores, con el cuidado de los padres, parece que cuando hay hijos e hijas, la obligación en mayúsculas,
recae casi siempre sobre la mujer o las mujeres. Entonces, cuando hay hijos, bueno, otros hijos se implican tanto y más que sus hermanas en algunos casos, pero per se, porque sí, por tradición, por costumbre, por cultura, recae automáticamente la responsabilidad del cuidado de los padres en las hijas. ¿Qué pasa? ¿Qué carga supone para las hijas? Pues que sea una expectativa. Si a lo mejor dice que, o se plantea, oye, que somos 4, ¿por qué tengo que hacer yo todo? Entonces, claro, ahí se genera también un malestar por ella, puede tener incluso sentimiento de culpabilidad. ¿Por qué? Porque hay unas expectativas sobre ella. Entonces es que este tema de las expectativas va más allá Sí, eso, de los estudios, es en general. ¿Qué esperan de mí y cómo yo quiero hacer felices a los demás? En este caso, el padre, pues voy a hacer felices a los demás pese a mis deseos. Entonces ella, si se revela contra esas expectativas, seguramente con algún sentimiento de culpa o no, porque tampoco te sabemos ese recorrido vital que hay hacia atrás. También sabemos que el hombre es viudo y no sabemos tampoco nada más de su vida. Entonces hay muchas incógnitas, muchos datos que no conocemos y no sabemos el resentimiento que tenga ella, pero sí que ella no quiere cumplir las expectativas que tiene su padre sobre ella. Entonces es una rebeldía profunda y bueno, que al final pues le cuesta un ojo y le cuesta que le destrocen la cara. Le cuesta su belleza, que era su oportunidad, su Claro, vida. sí, o sea, como has dicho, Victoria, las expectativas esas hoy en día yo creo que van cambiando también. Porque antes los padres que tenían hijos, pues como estás diciendo, las hijas, pues eran casi los que estaban más vinculados a cuidarlos cuando fueran mayores. Hoy en día yo creo que afortunadamente también eso va cambiando, Sí, va cambiando poco a poco. esa ideología. Entonces, tanto los hijos como las hijas se implican, o si no, pues se toma una decisión qué hacer con los padres, Sí, sí, sí. cuando ya no Eso pueden valerse. afortunadamente va cambiando y se va repartiendo un poco más equitativamente, pero sí que había personas, bueno, mujeres, estas típicas que encima Sí. la llamaban con el término peyorativo de solterona, muchas veces, era como no te puedes casar porque tienes que cuidar de tus padres o bueno. Sí, pero Entonces, muchas veces las dejaban, las volvían ellos mismos solteras, porque como te presionan desde bien pequeño, tú ya tienes que dedicarte a cuidarnos a nosotros. Pues yo creo que ya esa mentalidad ya no te abres al mundo, ya te quedas ahí estancado, ya nada sí, más que al cuidado de ellos y ya está. lo asumes y Lo bueno, asumes y ya está. habrá mil maneras de vivir la misma situación, pero claro está que hay que sortear muchos obstáculos para Sí, cuando los obstáculos son tantos, porque estamos hablando aquí de una mujer joven del siglo I del siglo XX, zona rural, con padre viudo, que ella se quiere ir como están haciendo tantos cientos de personas, simplemente a buscar una vida mejor. América se llenó de gallegos, de extremeños y de todas partes. Y bueno, tampoco sabemos exactamente dónde se va, porque tampoco estamos hablando de Norteamérica, pero también había mucha gente que se iba a Argentina, a muchos destinos. Eso no nos lo deja claro, pero lo que sí sabemos es que se quiere ir en el barco a buscar una vida mejor. Y ya como llevamos ya unos 50 minutos, si os parece, que digamos a cada uno su última idea o alguna conclusión o algo y ya dejamos la actividad por cerrada, si os parece bien. Una Sí, última la idea. idea de relato pues es el maltrato brutal de un padre hacia una hija para que no tenga una vida digna o una libertad. Sí, sí, pues prácticamente se puede resumir así como idea principal. Luna, si te animas y nos quieres decir alguna cosa después de todo lo que hemos... A ver, primero porque me imagino que nos vamos a despedir pronto, Sí, que para la próxima prometo estar más activa y que me ha gustado mucho. Sí que es verdad que anoche empecé a leer un poco, pero no he terminado de leer y ahora escuchándolos y todo eso recuerdo que sí que una vez
ya la habíamos leído, la habíamos trabajado en otro sitio. Y respecto, que son temas totalmente de actualidad, tanto el maltrato como la inmigración. Y respecto a esto último que estabais diciendo de las expectativas de los hijos, yo, como ha dicho Sebastián, también creía hasta hace poco que no influía tanto ya en la educación de los hijos, en lo que fueses a estudiar y tal, pero estando con jóvenes y trabajando con jóvenes sí que me he dado cuenta de que sí que influye mucho y además quizás no tanto por parte de los padres, sino más por la parte de ellos, que a lo mejor sus padres no les dicen, pues mira, yo quiero que hagas esto, pero sí lo dejan caer, pues a lo mejor sería mejor. Y los jóvenes no quieren defraudar a sus padres. Y Pues, bueno, no sé qué más, me da un poco de vergüenza. no, en absoluto, súper Y- agradecidos de que haya, a ver, yo sé que la primera vez da más, pues eso, más vergüenza romper el hielo y tampoco sabías la dinámica nuestra y bueno, espero que esto ya te haya servido para ver también un poco cómo vamos. Aquí normalmente pues hacemos lo que has visto hoy, verter opiniones, contrastarlas, ver más cosas, porque siempre los relatos cuando lo leen más gente ves otros puntos de vista y sobre todo, yo lo que destaco sobre todo es que relato que comentas, igual que cuando comentas un libro o una película, cosa que recuerdas para siempre. Se afianza ese recuerdo. Han salido muchos más temas, como lo que has hablado tú de lo que hacía falta antes para viajar, es que son muchas cosas. Pero muy interesante, me ha gustado mucho, ¿eh? Vale, Escucharlo. muchas gracias, Luna. Te esperamos en Muchísimas el gracias, próximo. Luna. Nada, chicos. Y Yolanda, ya para poner la guinda en el pastel. Pues bueno, a mí me parece que Emilia Pardo Bazán es una escritora muy atrevida, porque escribir estas cosas hoy en día, bueno, es una denuncia casi como obligada, pero en aquellos años era ponerse una medalla con estigma, o sea, quiere decir ir marcada, o sea, ir señalada, ¿no? Porque son temas, hablar de los malos tratos, hablar de esa Galicia rural profunda, era muy delicado también. Ella ha sido una mujer muy criticada, pero vamos, admiro su valentía, porque en aquellos años, siendo mujer y escribir sobre estos temas, pues creo que era un acto de coraje, ¿no? Y de valor. Sí, como estás diciendo, Yolanda, los críticos las tenían en el punto de mira y de hecho yo creo que le decían la condesa. Le tenían No sé puesto si los críticos. no sé si es que ella tenía un título nobiliario, no sé cuál sería. A lo mejor Es el que condesa Sí, era. pero de Pardo Bazán. Era Pero condesa, sí. Claro. los críticos más duros siempre le decían, o sea, todas las críticas las vertían y en vez de pues, decirle Emilia Pardo Bazán, que tuviera el título nobiliario, decía la condesa. Bueno, Así porque como, se sobreentendía que estaban hablando de ella. claro, Yo también me gustaría decir una cosa que la quería decir y se me había olvidado, y es que en realidad, si os dais cuenta, el tono del narrador es totalmente, intenta ser aséptico, intenta ser objetivo. La chica viene, el padre no la mira, enciende el fuego, es como descriptivo, entonces es como un no implicarse el narrador y te está describiendo, no critica en ningún momento lo que está pasando. Simplemente describe algo que está pasando en un hogar, unos hechos, y no se mete para nada. Ya, nosotros sí que nos escandalizamos como lectores, pero te lo están contando de una manera más o menos neutra. Eso también es importante. No lo está valorando, no está diciendo, mira, este hombre, qué malvado es. No dice en ningún momento que es malvado. A lo mejor sí lo describe como que es un poco descuidado, cuando habla de grises entre azuloso, descuidada barba, describe sus malos modales, no te miro, te hablo mal, te golpeo, pero en ningún momento ejerce ningún juicio ni valoración sobre lo que está pasando. Es como si te hace una foto y te la muestra. Dice, mira, esto está pasando.
Yolanda, que has levantado la mano. Sí, de hecho, al hilo de lo que estás diciendo, no creo incluso que, o sea, yo creo que ella también es muy prudente a la hora de, o sea, el relato es muy salvaje, porque lo es, pero yo creo que ella también es, no es gratuito que en un momento dado del relato deje caer que a su prima le marcó su madre, o sea, no es el padre el que le marca a la prima, sino es la madre. No sé si es bueno, deja claro más la ignorancia o esa forma de vida tan ruda, tan salvaje de esas aldeas, más igual que los malos tratos de un padre a una hija, porque por eso deja yo creo que caer que a su prima le pasa lo mismo, pero con su madre. Creo que es un poco más en el conjunto de la familia, de lo que los núcleos familiares, pues bueno, pues son tan, no sé. Sí, que la violencia está, Eso como es, bien, tan como violentos. está presente en todos los hogares, en todos los ámbitos, y no la ejerce siempre el hombre, el padre contra la hija, sino en el otro caso la madre contra la hija. Y a lo mejor la hija simplemente había hecho algo que no fuera repetir lo que la madre había hecho, porque llevó alguna, me vuelvo otra vez a la frase, llevó alguna vez, llevó medias alguna vez tu madre, a lo mejor la prima hizo algo que no estuviera bien visto, aunque fuera algo sin maldad, sencillo, pero que ya rompiera con esas reglas establecidas, que a lo mejor las conocía, o si eres joven, a lo mejor ni siquiera te las han dicho hasta que lo cometes y ya te dan el primer golpe. Entonces, era algo, por lo que muestra aquí, sí, con esa pinceladita que nos da, te está diciendo que eso pasaba y que era muy normal. Sí, yo creo que más la crítica va por ahí, de describir pues una Galicia muy profunda, muy ignorante, muy abandonada con un modus vivendi, pues eso, muy primitivo, ¿no? Sí. Sí, ella, Es que, aquí en este caso nos remitimos a Galicia porque es su tierra, es donde Sí, lo que sí. ella conoce, pero como tú has dicho, podría pasar en Asturias Sí. y en la Mancha Profunda En también. cualquier, O sea, sitio. en España todavía, cuanto más rural es la zona, pues más, Sí. más desangelado estás. Aquí Más en los tiempo te caseríos cuesta aquí, avanzar. bueno, se han dado muchísimos casos de incestos y, bueno, o sea, sí. O sea, que a mí no se me hace tan extraño el relato situarlo o sea, eso, lo sitúo en una aldea gallega, pues porque probablemente sea, y por la forma de hablar y demás, pues porque la autora es gallega, pero efectivamente puede trasladarse a cualquier entorno rural de cualquier lugar. Me atrevo incluso de fuera de España, vaya. Sí, sí, sí. en esa época España, en esas Sí. condiciones, lo que pasa es que el tema de la inmigración, por ejemplo, allí era estaba como más cercano, porque mucha Sí. gente, claro, obviamente para coger un barco, pues te tenías que ir a la costa, no puedes Sí. coger un barco aquí en Guadiana, ni nada de eso, te tienes que ir fuera. Entonces ellos por esa localidad, por ese sitio, veían circular personas y personas y personas que se iban ilusionadas buscando una vida mejor. ¿Qué les pasaba a esas personas? Pues no se sabía. ¿Que algunas le iban bien y eso era lo que resonaba? Pues sí, pero cuántas y cuántas y cuántas y cuántas, pues no les iría tan bien, que sería la inmensa mayoría, supongo. Y bueno, si ya Rubén quieres hacer alguna conclusión Bueno, final y ya presentamos el próximo relato. Sí, solamente me quería quedar también con la parte del lenguaje, que aunque ya lo hemos mencionado, el lenguaje, el vocabulario que emplea. Bueno, el lenguaje que utiliza a lo largo del relato Emilia Pardo Bazán, pues es tremendamente elegante, pero sobre todo maneja con muchísima precisión la descripción del maltrato, porque básicamente lo que nos quiere trasladar esa denuncia de los malos tratos, como decía Yolanda, pues era una pionera dentro del feminismo en España y pues intentaba denunciar de esa manera tan directa, con esa descripción de cómo le iba pegando, cómo le iba dañando las partes del cuerpo. Pues ese lenguaje quería resaltarlo porque es una manera de transmitirnos, de traspasar fronteras, sobre todo con el tema del maltrato. Y también pues ese vocabulario que lo decíamos también al principio, ese vocabulario como novidad, irmán,
los cuartos, Ningüen, pues, ¿qué es lo que nos transmite? Pues la falta de educación en este caso, por ser una zona de labriego, una zona muy remota, una aldea pobre también, que no tenían acceso a la educación. Y bueno, pues con eso me quería quedar también porque es muy importante los ambientes de la descripción que emplea Emilia Pardo Bazán, que son muy importantes para que comprendamos, para que entendamos esa denuncia social, esa denuncia de la parte de la sociedad y de la denuncia del maltrato, de la violencia de género o violencia doméstica. Muy bien, Rubén. Y ya es que parece que no vamos a acabar nunca, que quiero decir otra cosa. En cuanto a, como hemos hablado antes del naturalismo y del costumbrismo, cuando te pone un diálogo directo, pues ahí también estás viendo cómo se expresan, por lo tanto estás conociendo más de cerca a esos personajes. Y dicho esto, ya dejo en parte el papel porque si no se me voy a volver a decir, quiero decir otra cosa. Pues bueno, vamos a ir adelantando un poquito la próxima propuesta para el próximo club de lectura. Este libro ha salido recientemente, no recuerdo ahora, hace un mes o así, me habló Yolanda de su existencia, rápidamente lo busqué y rápidamente me lo compré. Es una edición anotada, bueno, el título es Fantasmas, Relatos Victorianos y Eduardinos, es una antología de una selección de relatos, una edición anotada de muy buena calidad, la editorial es ACAL y bueno, los que han participado en esta edición son Antonio Andrés Ballesteros González, profesor de la UNED de Madrid, ¿qué os voy a decir? Bueno, que todo lo que lleve su nombre ya es de una calidad académica muy elevada, pero aparte de eso, siempre lo que suele hacer, pues la verdad es que a nivel de divulgación de la cultura pues es para todos los públicos. El que quiera leerse las notas se las puede profundizar más, el que quiere leer la introducción es una introducción que le va a ayudar mucho a comprender los relatos y el que se quiera quedar en la superficie y leer el relato, pues también. O sea, y luego ya también lo hace con Julio Ángel Olivares Merino, que bueno, que también es compañero suyo y suelen hacer muchos trabajos conjuntos. Entonces, cuando lo recibí, miré el índice y además ambos, perdona, Victoria, ambos expertos en relatos un poco pues góticos, de fantasmas y demás. Los dos. Sí, Gracias sí. por la aclaración. Son unas, que no quería decir así, pero bueno, es que son unos de los mayores expertos que hay a nivel de literatura gótica en Europa, o sea, para que os hagáis una idea. Muchos de estos relatos ya los hemos visto en diferentes sesiones del Club de Lectura. Por ejemplo, teníamos el de el papel amarillo, el guardavías de Charles Dickens, el papel amarillo y no sé si alguno por aquí más. Bueno, entonces nos sirvió de inspiración para buscar algún relato de aquí y ser el próximo que fuéramos a comentar y a leer entre todos. El que hemos elegido es La ventana abierta de Saki. Luego ya hablaremos un poquito más de él. La fecha no la sabemos todavía, Rubén, ¿verdad? No, todavía no. Vale, pues luego acordaremos la fecha. Sabéis que es uno al mes, pues sabéis que va a ser en el mes de julio, en un día o en un domingo que nos venga bien a la mayoría, por lo menos a Rubén y a mí, que no faltemos. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Hemos disfrutado otro día más y bueno, pues os esperamos el mes que viene. Muchísimas gracias de verdad por estar siempre con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias a vosotros que estamos entretenidos aquí unos ratos muy buenos y aprendiendo, que no es poco. Pues sí, todos aprendemos, nosotros también. Aprendiendo. Muchísimo. Muchas gracias.